Ahora es Federico Escobar, que nos va a comentar algo del programa de Renta Dignidad. Bueno, voy a contarles un poquito sobre lo que es el programa de Renta Dignidad allá en Bolivia y un poco como parte de comercial, porque acabamos de hacer una evaluación de impacto de la Renta Dignidad. Este es un trabajo que viene desde el año 2011. Básicamente el documento ha sido elaborado por otras dos colegas más, mi persona y Sebastián Martínez, que de repente algunos lo conocen, que trabaja en el BID y es especialista en este tema de evaluaciones de impacto, y otra persona que es Joel Martínez. Este trabajo ha sido financiado con recursos del UNFPA y también un apoyo de HelpAge. Básicamente vamos a contar con 3 documentos: una base de datos, que es la encuesta que hemos realizado el año pasado, entre octubre y diciembre del 2011, que es una encuesta representativa a nivel nacional, tanto por área urbana y como por área rural. Vamos a tener el documento de evaluación de impacto, que ya les dije hace un rato, y un informe descriptivo de resultados de esta encuesta. Entonces, se prevé que, bueno, en esta etapa estamos todavía en la etapa de validación. Hasta mediados de diciembre vamos a hacer la diagramación y toda la parte que corresponde del documento, y esperamos poder comenzar la difusión el próximo año. Pero, bueno, aquí les vamos a dar algunos avances. Básicamente, el enfoque de la Renta Dignidad en el país está basado en el enfoque de pilares que de alguna forma ha ido desarrollando el Banco Mundial, ¿no? En el enfoque ampliado de esto, que lo ha presentado Holmans y Hinz el año 2005, donde establecen que hay 5 pilares. Y básicamente lo que es la Renta Dignidad es una pensión no contributiva que corresponde al primer pilar de todo esto. El objetivo principal de esta Renta Dignidad es básicamente la redistribución de los ingresos, pero con alguna particularidad, como vamos a ver más adelante. Y en sí el objetivo principal debería estar abocado a los sectores pobres y a los sectores informales, pero por el diseño es una renta universal, es decir, está llegando a todas las personas adultas mayores de 60 años, no necesariamente pobres, no necesariamente que hayan estado en el sector informal. Entonces, bajo esa premisa, la participación, digamos, en este tipo de programas puede ser ya sea universal o puede ser focalizado. Nosotros estamos viendo desde el punto de vista universal, como les dije, llega a todas las personas y es financiado con recursos del Estado en sí. Básicamente, el pilar 0 y cuáles han sido los instrumentos de política que están utilizando es para brindar y darle seguridad económica a las personas adultas mayores de 60 años. ¿Por qué? ¿Cuáles han sido las razones y básicamente por las que se ha fundamentado todo esto? Está en que el mercado laboral boliviano es bastante informal. El año 56 apareció el primer Código de Seguridad Social, donde básicamente estaba enfocado en el sector formal y básicamente por sectores específicos asalariados. Entonces, la cobertura con datos históricos, entre el año 84 y 94, en promedio ha llegado al 15%. Es decir, 85% de las personas no podía contribuir al sistema de seguridad social que estaba. Se hizo una reforma el año 97, introduciéndose un sistema de capitalización individual, y básicamente uno de los pilares fundamentales y de los objetivos de esta reforma ha sido aumentar la cobertura, pero por el contrario la cobertura ha ido disminuyendo. En promedio la relación entre cotizantes y PEA durante ese periodo del 97 al 2011 ha bajado al 11% de esa población, por distintas razones, porque se redujo el aparato estatal en Bolivia, se privatizaron muchas de las empresas, etcétera, etcétera, entonces ha bajado también la relación de cobertura. Entonces, bajo estas cifras, imagínense ustedes, o sea, tenemos un conjunto de población que ha estado desprotegida de lo que es la seguridad social o el mercado formal. Entonces,
En ese desafío se ha diseñado la pensión no contributiva, básicamente, y básicamente se han definido algunos montos, requisitos para que ingresen las personas y algunos otros aspectos particulares. En el documento hacemos una revisión de lo que es las pensiones no contributivas a nivel básicamente latinoamericano. Bolivia es el único país a nivel Latinoamérica que tiene un tipo de estas pensiones universales, como les dije, en el sentido universal es de que se está llegando a todos, sin exclusión, personas mayores de 60 años. En el continente, bueno, está Bolivia, Guyana y Surinam, básicamente los que tenemos, y a nivel mundial, bajo una estructura similar, están 15 países en total. Bajo este esquema universal hay el otro lado de la moneda, que es las pensiones no contributivas en base a pruebas de ingreso, es decir, que se establecen índices o se establecen registros para ver si las personas por debajo de un cierto nivel accederían para recibir el beneficio, ¿no? Entonces, ahí básicamente el resto de los países aquí en Latinoamérica tienen esa estructura. En cuanto a montos, el monto, vamos a verlo más adelante, en Bolivia se está llegando a casi $25 por mes que se les reparte a las personas. Y en cuanto a los requisitos, en la mayoría de los países está a partir de los 65 años y en Bolivia es a partir de los 60 años, igual para hombres y para mujeres. Un poquito quería contarles porque, bueno, el tema siempre de discusión de este tipo de políticas es el tema de los cambios a los que pueda atravesarse. Y es el tema que hemos tratado de rescatarlo en el documento desde tres ópticas. Básicamente un análisis de economía política de lo que ha sido la renta dignidad para poder mostrar más o menos cómo ha surgido esta necesidad allá en Bolivia, enfocado desde el desarrollo de los compromisos. Después vamos a ver las alianzas y las coaliciones que se han ido formando y toda la parte de implementación y el marco normativo que ha existido. En el desarrollo de los compromisos, básicamente para algunos que han escuchado ya esto, antes ya había, desde el año 97, comenzó a pagarse una vez al año, no una pensión, sino un bono sol que se denominaba un bono solidario en esa época. Este bono, que después cambió su nombre durante una época a Bolivida entre los pagos del año 2001 y 2002, básicamente era una distribución de las utilidades de las empresas que fueron capitalizadas. Entonces, la diferencia sustancial con esto es de que ahora la pensión es una pensión universal enfocada desde una óptica de seguridad económica para las personas mayores de 60 años. El 2003 básicamente se introduce ya en la agenda política el tema de la nacionalización de los hidrocarburos y se hace un referéndum a nivel nacional. Y en las elecciones generales del año 2005 ya surge el tema de repensar el tema de lo que era en ese momento el bono sol, porque tenía problemas de financiamiento en realidad. Se otorgaba anualmente un monto de aproximadamente $240, que en el primer año, por ejemplo, tuvo que ser financiado con recursos que se prestaron las administradoras de fondos de pensiones. Luego, cuando se restituyó, bueno, en el año 2001 y 2002 se disminuyó el monto a la mitad y era ya financieramente viable. Pero el año 2003 nuevamente ingresó otro gobierno y elevó nuevamente el monto a lo que era el bono sol y otra vez tuvo problemas de financiamiento. Entonces, en toda esa etapa surge otra vez el tema del análisis de la renta. Y básicamente en el año electoral se lo vincula con lo que era la redistribución de los recursos provenientes de la nacionalización de los hidrocarburos. En esa medida, digamos, ya se concreta la nacionalización el año 2006. En mayo del año 2006 se hace la primera nacionalización del sector de los hidrocarburos en Bolivia y es justamente a partir de esto que se genera la necesidad de repensar el tema del financiamiento que recibía ese bono
que se denominaban bono sol y que luego cambió a lo que es la renta dignidad. Luego se empezaron a nacionalizar otros sectores, el tema de la nacionalización del sector eléctrico también fue uno de los más importantes, y el sector de telecomunicaciones. Estos básicamente eran empresas que fueron capitalizadas, llamémoslo privatizadas en esa época, y las utilidades, los dividendos de estas empresas servían para pagar lo que era el bono sol. Los niveles de utilidades o dividendos que pasaban eran muy pequeños. Con la nacionalización, lo que se hace es que esas acciones que estaban supuestamente en poder de todo el público pasan nuevamente al Estado. Entonces, el Estado ya no tenía el flujo de ingresos que corresponderían para pagar el tema del bono sol. De ahí el año 2010, el año 2007 se hace una reforma total, se elimina el tema del bono sol, y a partir de febrero del año 2008 se empieza a pagar la renta dignidad. Como vamos a ver más adelante, no solamente el año 2007, cuando sale la ley en diciembre de ese año, se comienza con la implementación, sino se crean todos los instrumentos desde un tema de implementación constitucional. Es decir, en la Constitución Política del Estado ya se establece un artículo de seguridad económica para todas las personas adultas mayores de 60 y más años. Luego se saca la normativa legal, que son la Ley de Renta Universal de Vejez, y se sacan las disposiciones a nivel de decretos y toda la parte operativa. ¿Quiénes son los beneficiarios elegibles? Son las personas mayores de 60 años. Para el estudio, básicamente, hemos tenido que hacer la edad discreta de cada una de las personas, lo hemos vuelto una edad continua, básicamente en función de la fecha en la cual fue realizada la encuesta y traduciendo la edad en meses y años. Y básicamente las personas pueden cobrar a partir del mes siguiente a su fecha de nacimiento, es decir, de 60.083 años, es decir, 60 años y un mes de nacido. Hay una diferencia sustancial entre beneficiarios elegibles y beneficiarios tratados. Los tratados son los que efectivamente reciben el pago de la renta dignidad. Para poder recibir el pago, el único requisito es ser mayor de 60 años. Pero en la parte operativa es donde se complica. Tienen que tener documentos de identificación, tienen que estar registrados en una base de datos, y de ahí, vamos a ver, la encuesta nos ha arrojado que casi un 14% de las personas que tienen el derecho para recibir el beneficio no lo están cobrando, y de eso casi el 60% es por problemas administrativos, problemas de carnet de identidad, certificado de nacimiento o diferencias entre las fechas de nacimiento que registra el documento de identificación y el que registra el documento de nacimiento. El monto, como les decía, es de 200 bolivianos, que equivaldría más o menos a $28, y hay una diferencia entre las personas que son jubiladas y las personas que no son jubiladas. ¿Por qué? ¿Qué entendemos por jubilados? Toda aquella persona que recibe una pensión o una renta de lo que ha sido el sistema contributivo en realidad. Como hubo una reforma el año 97, entonces existe un sistema antiguo, como es casi en la mayoría de los países, y un sistema nuevo. Ya sea que reciba del nuevo del antiguo, la persona recibe solamente el 75%, que sería 150 bolivianos. En cuanto a beneficiarios, estamos alrededor de 800 y tantos mil personas que reciben el monto anualmente. Las mujeres son las que más reciben este monto, y lo que les decía, imagínense, las personas que son jubiladas solamente o las que reciben una pensión del sistema contributivo están, de acuerdo a los datos ya de pago, alcanzan al 16% en promedio. Es decir, el resto de la población nunca pudo acceder a un sistema contributivo, y ya cuando son personas mayores de 60 años, mucho menos. El pago es especial en el tema de la renta dignidad. Realmente se llega a todo el país. Nosotros tenemos una densidad de población muy baja.
tenemos un territorio por encima de 2 millones de kilómetros y solamente alrededor de 10 millones de personas, entonces imagínense, estamos alrededor de casi 5 personas por kilómetro cuadrado, ¿cierto? Ayer justamente era el censo de población y vivienda en nuestro país y eso nos ratificará si realmente somos 10 o somos más de esas personas. Entonces se hace a través de 3 instituciones, una que son las entidades proveedoras de información, que las denominamos EPIs, que son básicamente aquellas, las AFPs o las encargadas de pagar las jubilaciones a los que ya son pensionados, una red financiera que no alcanza a todo el sistema y menos al área rural, y en este caso a las Fuerzas Armadas. Algún rato discutíamos en la otra ponencia cómo se podría llegar al área rural. Yo he estado también a cargo de lo que ha sido la implementación del bono Juancito Pinto, que es para los niños en edad escolar, para evitar la deserción. Y en ese caso, por ejemplo, todo el pago se lo hace de esa transferencia condicional, se lo hace a través de miembros de las Fuerzas Armadas. Y en eso se ha utilizado la misma experiencia para el caso de la renta dignidad, con lo cual se llega a todos los puntos a nivel rural, porque son ellos, los miembros de las Fuerzas Armadas, que tienen que hacer su desplazamiento. Y en términos de costo administrativo nos sale muchísimo menos, es decir, casi el 40% de lo que nos cobra el pago, de lo que significaría el pago a través de entidades financieras, representa el costo a través de las Fuerzas Armadas. A quienes se les reconoce gasolina, se les reconoce una depreciación de la movilidad, etcétera. Entonces sería un tema, no voy a gastar el tiempo que tengo, pero tal vez en las preguntas de cómo se hace el pago a través de las Fuerzas Armadas en el área rural. Bueno, como les decía, básicamente hay una base de datos centralizada. Esta base de datos ahora ya tiene las huellas digitales de prácticamente el 95% y más de todas las personas adultas mayores. Se ha biometrizado ya ese sistema. El tema de la renta dignidad, realmente en Bolivia estamos bastante avanzados, a diferencia de las otras transferencias condicionadas. Bueno, a mí siempre lo relaciono con transferencias condicionadas porque es parte del sistema de protección social, la renta dignidad, pero no está condicionada a nada. Y básicamente lo que les decía, se hace el pago a través de las entidades proveedoras de información, que son los sistemas de pensiones de jubilados, que son muy poco de la población a través de esos, y el resto se lo hace a un sistema de red. Yo les hablaba de los militares. Los militares van a pagar y están conectados en línea con satélite, entonces pueden saber también en ese momento el pago que se ha realizado. Y toda la red del sistema financiero, bueno, está conectada en línea, y si no, tienen un retraso de 24 horas, porque en algunos lugares muy alejados el pago se conectan en la noche y elevan la información al satélite. Federico, 5 minutos. En cuanto a... entonces pasaré un poco el tema de descripción y me iré un poco al tema de resultados. Algo importante es que a diciembre del año pasado existía un saldo en el Fondo de la Renta Universal de Vejez de aproximadamente 337 millones de bolivianos, es decir, de 1.4% del PIB. Y anualmente nos está representando casi 1% del PIB el pago de la renta universal. Es decir, existe un saldo, si no recibiéramos recursos de los impuestos, que era el cuadro anterior que sería bueno, 30%, miren los ingresos por IDH, que es 30% de los ingresos por impuesto directo a los hidrocarburos, va a financiar el Fondo de la Renta Universal de Vejez, de donde se utilizan los recursos para el pago. Es decir, en este momento, a diciembre del año pasado, existía suficientes recursos como para proveer un año y más todavía del pago de la renta dignidad. En cuanto a datos importantes, miren, el tema es de la población, de los hogares con población adulta mayor. Los hogares con población adulta mayor entre el área urbana y el área rural realmente tienen diferencias sustanciales. En el área urbana, básicamente son hogares nucleares extendidos o compuestos, es decir, con los hijos, nietos o con el resto. En cambio, en el área rural, y miren, en el sector los hogares unipersonales llegan al 7.5%. Y en el nuclear, es decir,
la persona adulta, a veces con su esposa, llegan al 64%, ¿no? El tema de participación económica en las personas adultas, estos son datos ya de la encuesta que hicimos el año pasado. La tasa de ocupación básicamente sigue alta en las personas adultas que están ocupadas, que están activas. La tasa de desocupación, es lógico, en el sector rural es muchísimo menor, prácticamente cero. La tasa de participación económica de las personas adultas, es decir, de todas las personas adultas, ¿cuántas todavía están o trabajando o están buscando trabajo? En el área urbana es 55.9%, en el área rural es 70%, ¿no? O sea, las personas adultas en el área rural todavía siguen en actividad económica. Lo que les decía, de acuerdo a la encuesta, ¿no? Las personas que reciben una pensión jubilada en el área rural llegan solamente a 7.3%, mientras que en el área urbana el 18% de esas personas recibe una pensión del sistema contributivo. Es decir, en el área rural realmente no hay básicamente cobertura del sistema contributivo. Bueno, en resultados del impacto hemos utilizado una metodología de regresión discontinua, hemos utilizado tradicionalmente una de regresión discontinua formal, hemos utilizado al grupo contrafactual, las personas que no reciben, que están cercanas a los 60 años, y hemos utilizado para el grupo de beneficiarios o el grupo elegible los que están por encima de ese grupo. ¿Cuáles son los resultados de impacto que hemos encontrado? En cuanto al ingreso, en cuanto al consumo, se observa un aumento en el consumo de 144 bolivianos. Imagínense la renta promedio, la renta de dignidad promedio está casi en 150 bolivianos, la promedio per cápita, ¿no? Entonces, esto es casi el 100% en el nivel del consumo. ¿Cuánto significaría de la renta dignidad? 72% del monto total. El incremento representa casi un 14.5% en el consumo de los per cápita de los hogares con personas adultas mayores. En cuanto al ingreso, que es la otra variable del resultado que se ha medido, la renta dignidad tiene un impacto de casi 17.8% a nivel nacional. Se ha encontrado que en el área urbana ese impacto sobrepasa, llega al 25.9% y en el área rural alcanzaría al 34%. En estos casos estamos observando de que hay impacto por encima del mismo monto de la renta dignidad. En este estudio todavía no hemos hecho un análisis respecto a eso, pero de acuerdo a evidencias y otros estudios, existe un efecto multiplicador. Lo que hace rato decíamos, parecería que las transferencias condicionadas o este tipo de rentas o beneficios disminuye la actividad de las personas o las deja ahí inactivas. No es así. Estamos viendo de que existen efectos multiplicadores tanto en el nivel de consumo como en el nivel del ingreso. Sospechamos las primeras estudios que hemos hecho, las primeras corridas del modelo, es porque básicamente muchas de las personas adultas mayores son informales, están dedicadas a algún negocio. En alguna parte de las encuestas que hemos realizado, ellos reciben los 200 bolivianos y no los dedican directamente al consumo, los utilizan en el propio negocio que están utilizando, compran a veces, si tienen una tienda, lo invierten en material de la tienda y generan otro ingreso. Ese es el efecto multiplicador que se estaría observando. Algo en el tema de pobreza. 2 minutos. Un minutito más. En el tema de pobreza por indicadores monetarios, básicamente observamos que se disminuye en 4.83 puntos porcentuales. Es decir, la pobreza en el grupo contrafactual, es decir, en los que están antes, es de 53.49 y disminuye en el grupo beneficiario, en el grupo elegible, a 48. Es decir, disminuye en 4.83. Hay disminución tanto en pobreza, en la línea de pobreza, como en la pobreza extrema,
también existe disminución en la brecha o en la intensidad de la pobreza. Y finalmente quería darles la encuesta ha incorporado un módulo de percepción del bienestar de las personas. A partir de esa percepción del bienestar de las personas hemos podido sacar un indicador de pobreza subjetiva. ¿Qué implica esto? De que a las personas se les ha preguntado cuánto usted necesita por lo menos para vivir bien adecuadamente. Y se ha comparado la mediana de ese resultado con lo que efectivamente cada una de las personas recibe. Entonces, la pobreza, por ejemplo, en el grupo no elegible era de 52%. En los que recibieron la renta dignidad baja a 46%. Es decir, subjetivamente, o de acuerdo a la percepción de las personas, el impacto de la renta dignidad es mucho mayor que el que se calcula por los indicadores monetarios. Voy a volver atrás, ¿no es cierto? Por los temas monetarios era de 4.83%. En pobreza subjetiva es de 5.35%. Cuando estábamos lanzando la encuesta, había realmente un dilema dentro de la institución, porque dependemos del Ministerio de Planificación, y no querían que hagamos este módulo porque el módulo de percepción de lo que es pobreza subjetiva podría dar lugar a que los indicadores de pobreza sean mayores a los que estamos utilizando los indicadores monetarios. Sin embargo, si ustedes se fijan, por los indicadores monetarios el nivel de pobreza está por alrededor del 51%. En pobreza subjetiva, los indicadores, o sea, lo que la percepción de las personas nos dice es que son menos pobres de lo que los indicadores monetarios lo están preveyendo. Bueno, esos son algunos de los resultados y avances. Bueno, muchas gracias, Federico.